Gracias por estar en sintonía de TN23 y de este su programa A la Medida, el análisis de la noticia completa y absolutamente en vivo, hoy en esta noche de lunes 11 de febrero. Permítame saludarle después de usted a mi compañera de fórmula de todas las noches, Sandy Monroy. Un placer saludarte en una semana más. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Julio. La verdad, muy emocionada de poder iniciar la semana con el análisis de esos puntos, de esos temas relevantes para el país. Y agradecemos a usted por siempre elegirnos para poder formular así sus opiniones y tener todas las herramientas de análisis de las noticias que destacan en nuestra nación. Así que vamos a iniciar con nuestros titulares, ¿te parece? Claro que sí, Sandy, por favor. Bienvenidos. Extorsiones paralizan la Tacaná. Exploramos qué acciones y fallas han permitido que este flagelo haya crecido sin límites en los últimos años. Analizamos la propuesta de ley que busca derogar el decreto legislativo que dio vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. 5 exfuncionarios del gobierno de Guatemala fueron denunciados. En instantes analizaremos los delitos por los que se les señala. Autoridades de México y Guatemala realizan evaluaciones jurídicas para poner en marcha un cuarto paso fronterizo. Estaría ubicado en la conexión de Chiapas y Quiché. La Dirección Electoral elabora pedidos de insumos para abastecer a 2.500 mesas receptoras de votos para el próximo proceso electoral. En 3 horas vencerá el plazo para que los partidos políticos entreguen su plan de medios al Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, iniciamos entonces con este análisis acerca de las extorsiones y cómo esto está afectando también esta ruta, que por cierto, hablábamos que es una ruta que desde hace años está funcionando y es un medio de transporte ya hasta tradicional para las personas de este punto de nuestro país. Bastante tradicional, Sandy, y te lo comentaba, ¿verdad? Fuera de cámara y de micrófono. Yo tengo 43 años y desde pequeño conozco esta ruta, imagínate tú. ¿Me permites compartir para iniciar el análisis unos datos contigo y nuestros televidentes? Muy bien, adelante. Gracias, Sandy. La extorsión estadísticamente es el delito más denunciado en Guatemala. De un 100% de denuncias, aproximadamente entre el 80 y el 85% tienen alguna relación con este flagelo. El delito de extorsión al transporte urbano y extraurbano con el paso de los años se ha convertido en un problema tan grave que se creó un delito específico para ello. El artículo 11 de la Ley contra la Delincuencia Organizada define la extorsión al transporte como obstrucción extorsiva de tránsito y es definido como quien agrupado en delincuencia organizada o organización criminal o asociación ilícita de manera abierta o provocativa y de forma intimidatoria solicite y en todo caso obtenga dinero o algún otro beneficio de parte de conductores o de cualquier medio de transporte. Ahora, la pena a imponer, no me lo vas a creer con la gravedad que tiene esto, es de 6 a 8 años. Entonces yo creo que está bien, ¿no? Se creó un nuevo delito, esta obstrucción extorsiva del tránsito, pero la pena no me parece la mejor considerando la gravedad del mismo. Por supuesto, y es que eso vamos al final, Julio. ¿Qué medidas se tienen para poder evitar así que más personas incursionen en las extorsiones, que sean parte de estas estructuras? Y cuando vemos, por ejemplo, la prisión es muy baja. Correcto. Y rápido pueden salir también libres, porque recordemos que los años carcelarios son diferentes a los años calendarios. Totalmente, hay una cosa que no está escrito así en la ley, pero la gente debe entenderlo. Cuando hemos hecho el cálculo aproximado de lo que un año penitenciario dura en relación a un año calendario de 12 meses, a través del sistema del régimen progresivo, redención de penas y otros beneficios penitenciarios, podemos decir a grosso modo, ¿verdad? No de una manera exacta, total, que el año penitenciario está alrededor de los 9 meses. Entonces, imagínate tú, considerando que a la mitad de la pena puedes en algunos casos pedir una libertad anticipada o una redención de penas, se vuelve muy pequeña. Por supuesto, entonces al final la gente, ¿qué pasa? Se queda ahí. Sabemos que el tema de la reinserción es un tema todavía pendiente, un tema muy débil. Entonces salen y
pues vuelven a delinquir, ¿no? Entonces no está funcionando al final. Bravo. Pero sobre todo lo que a mí me preocupa es cómo están siendo afectados los transportistas, en este caso, los empresarios. Pero al final, quien va a pagar la factura son todos los usuarios que necesitan movilizarse. Que, por ejemplo, si contratan seguridad privada, le van a subir el pasaje. Exacto, al usuario una vez más. Exactamente. Si ocurre un ataque armado por amenaza ante estas extorsiones, el ¿quién puede ser afectado? Pone los muertos. Al final, quienes tienen la mayor necesidad son los que pagan la consecuencia. Y cuando hay paralizaciones, el usuario es una vez más, como en este caso, el afectado. Ahora, te digo algo, tenemos más datos. Yo quiero pedirte que los compartamos con nuestros televidentes, por favor, Sandy. Así es que hablemos que las extorsiones han generado tanto pánico, miedo y terror en el usuario, pero también en los pilotos. Además, las pérdidas económicas que se han generado y de puestos de trabajo en las empresas junto a la paralización del servicio, por lo mismo que al final el miedo que genera entonces provoca esa paralización. El Estado de Guatemala no ha tomado a lo largo de los años las medidas de prevención necesarias para controlar este fenómeno criminal y si no, veamos este caso. Así es. Es que claro, tú lo has dicho muy bien. Una de las primeras medidas que debería de tomarse, Sandy, es tomar nuevamente el control de las cárceles del país. ¿Y esto por qué? Se sabe que desde las cárceles, si bien el 100% de las extorsiones no sale, sí se planifican, sí se ejecutan, se mandan precisamente a que se hagan una gran cantidad en cuanto a porcentaje. Otro aspecto que además también ha incidido negativamente en este tema y que hace que la extorsión crezca precisamente año con año es la falta de resultados en cuanto a obtener sentencias de carácter que sean condenatorios, con pruebas contundentes, y esto solo tiene un nombre, eso se llama impunidad también. Entonces, con esas dos situaciones ya tenemos los ingredientes suficientes para que el guatemalteco diga, bueno, ¿sabes qué? Si yo inclusive voy a interponer mi denuncia, corro riesgos y mejor ahí que se quede, pero ese ahí que se quede ha hecho que con el transcurrir de los años, Sandy, pues nos tengan literalmente, como le hemos dicho en otras ocasiones, de rodillas ante ellos. Por supuesto, entonces aquí la pregunta es, Julio, ¿qué hacer? Si las extorsiones cada vez están cobrando, estos grupos están cobrando más víctimas, están abarcando más rutas. Ahora lo veíamos al inicio en el centro o en la metrópoli, por ejemplo, que teníamos esta situación complicada. Ahora si nos vamos a los departamentos, son raros los departamentos que no son víctimas de la extorsión. Es correcto, y es que aquí ya empezamos a ver una especie de multidiversidad, si le podemos llamar así, de estructuras criminales, porque normalmente esto de la extorsión estaba asociada obviamente con las maras y pandillas, pero luego te recuerdas que ya vinieron los imitadores y ahora también en el oriente del país, sobre todo en una ruta específica que fue Unidos Jalapanecos. Recuérdate que está otra banda que resulta que son originarios, por ejemplo, de municipios de Guatemala y se van a delinquir en el tema de extorsión a otras partes y puntos geográficos del país. Entonces, ante esto estamos sobrepasados, colapsados como Estado. ¿Qué es lo que ha hecho falta? Bueno, primero, medidas preventivas definitivamente, pero sabemos también que PNC no tiene los elementos necesarios. Entonces yo me pregunto algo, no sé cómo tú lo ves. ¿Qué pasaría si el empresario, en la parte que tú decías, empieza a poner seguridad en cada uno de los autobuses? ¿Esto qué tanto incrementaría el costo, Sandy? Yo creo que sí, lo incrementaría de forma considerable. Muy considerable. Julio, porque al final, mira, podríamos decir, si desea un incremento de 50 centavos a un quetzal, te podrá parecer muy poco, pero pagarlo todos los días y personas que van y vienen, entonces al final del mes es una gran cantidad. O sea que no es solución, ¿verdad? No. Tienes toda la razón. Bueno, otra alternativa. A ver, en las estaciones donde se toma el bus, pero lo malo es que solo se puede hacer ahí. Si el autobús para en ruta, yo no veo cómo hacer esto. Es decir, el tema de, por ejemplo, la implementación de la revisión por personal de la propia línea. Revisión personal y revisión del equipaje. Pero si paras, como te digo, en el transcurso de la ruta a seguir, ¿quién revisa? Tampoco es funcional. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, empezar a cambiar las cosas que causan que hayan extorsión. Aún en este tipo de transportes tenemos que mutar a que ya no se maneje efectivo. Vámonos a países vecinos. México, por ejemplo. En México los autobuses, los pilotos, no manejan dinero en efectivo y no tienen este problema de extorsión en sus autobuses, porque solo puedes comprar el billete dentro de lo que son las estaciones, en los distintos puntos del territorio mexicano. Pero ahí es diferente, porque el extorsionista ya dejaría de ser extorsionista y tendría que ser un asaltante llegando a un lugar bastante seguro y no lo hacen. ¿Por qué no mutamos a eso?
podría ser una opción, aunque también se ha planteado por parte de algunos empresarios que no sería la solución total, porque indican, bueno, podríamos entonces no manejar efectivo en el bus, pero obviamente nos van a seguir pidiendo, ¿y quién le vamos a pagar? Nosotros, los empresarios, del dinero que vayamos ganando, entonces al final ellos se verían afectados directamente. Es un tema que sin duda nos hace falta mucho, Julio. Muchísimo. Planes que poder poner en práctica para de esta forma poder reducir los casos y evitar así tragedias en el transporte público, que por cierto a cada rato se registran ataques, reportes de amenazas de extorsionistas. Es momento de hacer algo urgente y que todos los sectores también se puedan unir, porque aquí el problema es del Estado. La solución se tiene que dar en el Estado y recordemos que el Estado lo formamos todos. Excelente conclusión, así que ahí lo tiene, el primero de nuestros temas. Hoy paralizada la ruta Tacaná, pero en cada momento, en cada semana, paralizada cualquier ruta en este país. Y bueno, finalizamos este análisis el primero de la noche, regresamos con el segundo análisis después de la pausa. Así es, somos a la medida. Con nosotros, hablemos acerca del acuerdo de CICIG. El diputado Fernando Linares Beltranena presentó una iniciativa de ley con la que busca derogar el decreto de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La iniciativa busca la derogación del decreto 35/2007 que le dio vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El punto de la CICIG es muy claro. Es atribución del Ejecutivo, el Ejecutivo ya la expulsó. Pero como en el 2007 hubo un decreto del Congreso respaldando la decisión del Ejecutivo, es menester que el mismo Congreso termine con ese decreto que respaldó la decisión del Ejecutivo, razón por la cual yo preparé otro decreto, ya se lo entregué al presidente del Congreso para que él busque los consensos y se tome la decisión desde el Congreso para terminar con el acuerdo con Naciones Unidas que le dio vida inicialmente a la CICIG. ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Por qué? Porque va a la cola de la decisión que ya tomó el Ejecutivo, y el Ejecutivo por la Constitución tiene la atribución de las relaciones internacionales. Si el Ejecutivo lo hizo, entonces el Congreso lo respalda. En el año 2007, el Congreso emitió el decreto para respaldar la creación de la CICIG entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, por lo que Linares señaló que de igual manera la derogatoria del decreto 35/2007 respaldará la decisión del Ejecutivo de ponerle fin al mandato. A ver, tiene mucha coherencia lo que está diciendo el diputado Fernando Linares Beltranena y vamos a explicarle a usted por qué. A ver, el decreto legislativo 35/2007, usted no lo ha de recordar, nosotros lo haremos por usted, de fecha 1 de agosto de ese año 2007, le dio vida al funcionamiento en Guatemala de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Recordemos que un decreto legislativo es algo que está hecho por el Congreso de la República. Ahora, por la importancia del tema a tratar, fue aprobado con el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Quiere decir que al menos 105 diputados ratificaron ese acuerdo de creación de CICIG que se había suscrito unos meses antes. Particularmente esto fue el 12 de diciembre del año 2006. Entonces, en ese orden de ideas, aquí lo que tenemos es una situación inversa en este momento, Sandy, porque hay un acuerdo gubernativo, ¿verdad?, que se ha dado en Consejo de Ministros. La gente se preguntará, tal vez con mucha razón, ¿y qué es un Consejo de Ministros? Es el máximo órgano que existe dentro del Poder Ejecutivo: presidente, vicepresidente, ministros y secretarios de Estado, donde se le pone fin en cuanto a la fecha, diciendo que ya no se va a renovar por una sexta ocasión el mandato de CICIG. Pero si un decreto, mejor dicho, legislativo le dio vida al funcionamiento como tal en el 2007, tiene que ser un decreto legislativo también el que ya de manera formal, ¿verdad?, en cuanto a la legalidad, le ponga fin en todo caso oficialmente al mandato de CICIG en Guatemala. Y el diputado mencionaba, bueno, si el Ejecutivo, por ejemplo, ya finalizó el mandato de CICIG en Guatemala, solo nos falta ratificar y avalar también esa decisión por medio entonces de la herramienta que ellos tienen de derogar ese decreto que ellos mismos aprobaron. Pero en este caso necesitaría los mismos 105 votos o
serían 80, 85? Una excelente pregunta, Sandy, porque muchas personas, inclusive dentro del Congreso de la República, están en esa disyuntiva. ¿Necesitamos mayoría simple de 80 votos en adelante o mayoría calificada de 105 votos en adelante? La respuesta es muy sencilla. Así como fue aprobado en su oportunidad este decreto legislativo en el año 2007, que fue con mayoría calificada de 105 votos o más, se necesita la misma para poder derogarlo, ¿verdad? En este caso. Entonces, ahí está la respuesta. No hay más disyuntivas y creo que sería la parte final, al menos de CICIG como la hemos conocido en este instante en lo legal. Ya si después hay algún acuerdo, por ejemplo, con países donantes, en este caso Estados Unidos, para una segunda etapa, tendrá nuevamente que negociarse, sentarse bases y dejar la base jurídico-legal también establecida. ¿Tú crees que se podrían lograr tener los 105 votos, los 105 apoyos para poder derogar entonces este decreto? Es una situación complicada siempre obtener la mayoría calificada, no solo en este tema que ha sido tan polémico y tan polarizador dentro de la sociedad guatemalteca, sino que en cualquier iniciativa de ley esto es muy, muy difícil y complicado, Sandy. Y a esto hay que sumarle algo más. Recordemos que estamos en año electoral, recordemos que los diputados, muchos de ellos también quieren ir por la reelección y estarán pues también pendientes de otro tipo de temas. Entonces, la iniciativa se presentará en el Congreso de la República. Yo creo que por cuestión simple y sencillamente de formalidad legal como Estado guatemalteco, si ya está el acuerdo gubernativo, hay que ratificarlo con este instrumento que sería superior. Tenemos otros datos que darles a conocer que también queremos exponerlos y precisamente hablemos del tiempo de CICIG en nuestro país. Hay 11 años que tiene de CICIG de estar en nuestro país. Su quinta prórroga concluye el 3 de septiembre, según se dio a conocer, y el 8 de enero el Ejecutivo, recordemos que con el aval del Consejo de Ministros, publicó en el Diario Oficial un acuerdo gubernativo que dio por concluido este mandato de la Comisión. Tienes toda la razón y por eso es que volvemos a afirmar aquí que tiene la razón completamente en lo que estaba exponiendo en esta jornada el diputado Fernando Linares Beltranena con relación a esta iniciativa de ley para derogar el decreto legislativo 35/2007. ¿Qué pasa si esto no se hace? Bueno, igual sí terminaría el 3 de septiembre, pero faltaría ese corolario legal, ese requisito que yo creo que sí es importante hacerlo por una seriedad jurídica. El decreto legislativo respaldaría al acuerdo gubernativo que ya mencionamos, como tú bien lo decías, que fue fechado en enero de este año. Entonces, ahí tenemos este tema. Ahora, habrá que esperar, ¿verdad, Sandy? Cómo es recibido y cómo es entendido por los diputados. Yo creo que al final de cuentas, si la misma Naciones Unidas sabe que CICIG lleva hasta el 3 de septiembre de este año, entonces lo que hay que hacer es darle ese toque legal que hace falta y que es necesario, ¿no? Para no dejar incompleto esto de alguna manera, ¿no? Es una cuestión de seriedad de Estado. Exactamente, aparte esos limbos legales no convienen al final. No, para nada. Porque si se va a cerrar un capítulo, pues bueno, se tiene que hacer bien y de la vía que corresponde al final. Hombre, pero te digo también una cosa, aquí en Guatemala puede pasar cualquier situación. A ver, fíjate que está, por ejemplo, el caso de la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, que es el máximo órgano de la justicia penal aquí en Guatemala. Ahora, esta fue creada a través de un decreto legislativo que le daba vida a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea que la base legal del máximo órgano penal aquí en Guatemala es simple y sencillamente un acuerdo que aún no se ha derogado porque dejaría de funcionar la instancia como tal, que le dio vida a un préstamo que ya feneció hace como 10 años. Ahora, te preguntarás quiénes son la instancia: presidente del organismo judicial, fiscal general de la República, ministro de Gobernación, director del INASIF, director de la Defensa Pública Penal. A veces aquí en Guatemala dejamos esos limbos legales de esa forma también. Por supuesto. Finalmente, entonces, se tendrá que analizar cuál sería el proceso que tú observas o que podría recomendar Julio para que se puedan obtener o bien los 105 votos o que se tenga claridad en el asunto, porque sabemos que, por ejemplo, en el Congreso de la República los proyectos de ley normalmente se discuten en una agenda que se plantea ante los jefes de bloque y al final entonces cada uno tendrá que decidir con su bancada cuál será la postura. Correcto, Sandy. Para finalizar este tema, yo creo que te cuento lo siguiente. Fue aprobado en su momento en el 2007 como algo de urgencia nacional. Yo creo
que igual se podría utilizar ese mecanismo, pero para darle seriedad a algo que debe finalizar con todas las de ley. Ya la misma Naciones Unidas, que es la contraparte del Estado guatemalteco, da por hecho y por sentado que CICIG llega hasta el 3 de septiembre. No puede ser que el mismo Estado guatemalteco no termine de hacer la base legal también para finalizar como debe ser. Así que ahí está el tema y seguramente lo seguiremos analizando. Seguramente, Julio. Bueno, vamos a conocer otras noticias en este momento, así que continúa con nosotros. Bueno, hablemos acerca del binomio presidencial del partido Todos. Hizo un llamado a las demás agrupaciones políticas para suscribir un acuerdo de no agresión. Además, instaron a que el sistema de justicia no debe politizarse. Y que este proceso electoral, que es atípico de pocos días para hacer precisamente la campaña a partir del 17 de marzo, queremos que previo a eso podamos tener un pacto de no agresión. Así que hacemos un llamado a todos los partidos políticos para que firmemos este pacto de no agresión entre los partidos políticos. Queremos que sean unas elecciones libres, democráticas, constitucionales y donde el pueblo se sienta motivado a ir a las urnas. Hemos tenido mucho abstencionismo, pero yo creo que estas campañas de no agresión pueden motivar al pueblo de Guatemala para que puedan ir a votar el 16 de junio y que esto sea precisamente una fiesta cívica. Creo que es importante que dejemos que el pueblo de Guatemala elija, que sea el pueblo de Guatemala el que determine en las urnas quiénes deben de ir y quiénes deben ser los que deben de estar presentes para poder votar por ellos. Por lo que hacemos un llamado a las instituciones de justicia de no politizar, sino que simplemente ser vigilantes de este proceso electoral para que se lleve con la mayor legalidad posible. Sandy, quiero contarte algo. Cuando regresemos de la pausa vamos a conocer una querella penal que se interpuso contra 5 exfuncionarios de gobierno. ¿Quiere conocer quiénes son? Bueno, continúe con nosotros, ya volvemos. Somos a la medida. Bueno, Sandy, a ver, fíjate que se presentó una querella penal contra 5 altos exfuncionarios, precisamente, bueno, es más, 5 exministros. Así es. ¿Y esto sabes por qué se presentó? ¿Por qué? Porque el argumento de la querella penal es que revelaron prácticamente secretos de Estado, información que era muy confidencial. ¿Puedes ayudarme a compartir quiénes son estos funcionarios, por supuesto. Sandy? Vamos a identificar entonces para que usted conozca contra quiénes se presentó esta querella penal. Gracias. Hablamos del exministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, también correcto, la exministra de Trabajo, Lucrecia Teleguario, asimismo el ex canciller de la República, Carlos Raúl Morales. Tenemos el dato también de otros funcionarios, exfuncionarios, en este caso el exministro de Gobernación, Francisco Rivas, y tenemos a otro exfuncionario que también está implicado en esta denuncia que se realiza exactamente de la SAT. De la SAT, contra ellos. Ahora, usted se preguntará, ¿esto cuándo sucedió? Bueno, esta denuncia viene planteada por hechos ocurridos en la función de su cargo en el mes de agosto del año 2017, Sandy. Así que, si te parece, podemos empezar a visualizar y contextualizar cuáles son los 5 delitos de los cuales se le está imputando. Me parece, para poder analizar muy bien ese tema, creo que debemos partir por eso. Primero. Así es, claro que sí, Sandy. A ver, me vas a ayudar. ¿Puedes compartir el primero de ellos, revelación del secreto profesional? Muy bien, y es que esto está dentro del artículo 223 del Código Penal y se define lo siguiente: la revelación del secreto profesional es quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que ya se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte. Eso es lo que establece entonces quién comete este delito. Un delito poco conocido, pero bastante grave visto desde este punto de vista. Otro de los delitos que se les está imputando a estos 5 exfuncionarios que tú muy bien perfilaste es el de atentado contra la integridad e independencia del Estado. Si nos vamos a ver, estos delitos son bastante poco conocidos. Aquí estamos hablando del artículo 360 del Código Penal.
Este delito dice que lo comete el guatemalteco que ejecute actos que directamente tiendan a menoscabar la integridad del territorio de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad nacional, y que será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Ya solo este delito suena bastante grave. Efectivamente. Ahora, ¿me permites comentar una situación? Muy La bien. gente se preguntará, bueno, pero ¿en qué contexto cabe todo ¿Qué esto? fue lo que pasó y por qué los están señalando de esta manera? Exactamente, pues todo parece relacionarse a través de la querella penal presentada por un abogado de nombre Otto Gómez, que según lo que él planteó, esto sucedió precisamente, ¿te recuerdas con la declaratoria del non grato a Iván Velázquez Gómez? En esos determinados momentos, este abogado infiere a través de su querella penal que estos 5 exfuncionarios pasaron información privilegiada a otras partes, donde no era parte de la competencia de ellos. ¿A qué partes dirás tú? Bueno, pues en este caso directamente a Naciones Unidas, así tiene que ser. Así sí, y vaya usted a saber a quiénes más, ¿no? El Ministerio Público creo que está también implicado, porque recordemos que justo en el momento cuando el presidente viaja entonces a Naciones Unidas, que da a conocer todo lo que llevaba preparado, el tema del non grato y también la justificación, al mismo tiempo se desarrollaba una conferencia de prensa en Guatemala donde se indicaba a qué iba el presidente. Y todos se preguntaban, ¿cómo saben todos estos detalles que al final no se exponen abiertamente, sino que se hablan muy conjunto en el Consejo de Ministros? En el Consejo de Ministros, tú lo has dicho. Pero si te parece poco estos delitos que hemos visto, déjame informarte que hay más delitos y quiero que me ayudes para que en pantalla podamos verlos e explicárselos también a nuestra teleaudiencia, por favor. Por supuesto, y es que hablemos acerca de la revelación de secretos de Estado. Está en el artículo 366 y tipifica de esta manera este delito: quien en cualquier forma revelare secretos referentes a la seguridad del Estado, ya comunicados o publicados documentos, dibujos, planos u otros datos relativos al material, fortificaciones u operaciones militares, comete este delito de revelación de secretos del Estado. Así es, pero también se les está imputando el delito de abuso de autoridad, que es el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo, de su función ordinaria, cometiere cualquier acto arbitrario o ilegal de conformidad al artículo 418 del Código Penal. Y hay uno más, Sandy. ¿Cuál es? Por supuesto, es el delito de incumplimiento de deberes, por los cuales también se les está acusando a ellos, y es tipificado como el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare, hacer o retardare algún acto propio de su función o cargo, comete este delito, y está tipificado en el artículo 419. ¿Te das cuenta? Son 5 delitos, cada uno de ellos más grave que el otro, y este es el contexto de la querella penal que van a tener ahora que enfrentar, pues, estos 5 exfuncionarios. Por supuesto que siempre con las garantías procesales de un debido proceso, de un derecho de defensa y de una presunción de inocencia también. Pero tú decías un detalle, Sandy, que es muy importante. Al final de cuentas también hay que entender cómo algo que se había hablado en Consejo de Ministros ya se sabía en Nueva York. Eso explicación no tiene, porque no creo que por obra y gracia del Espíritu Santo se transmitan las ideas, ¿no? Por supuesto, eso genera mucha sospecha, pero ahora tendrá que de esta manera presentarse las pruebas, tanto la parte acusadora como la parte afectada en este caso. Y recordemos que específicamente 4 exministros de Estado o exfuncionarios públicos pues podrán directamente entonces, si así lo decide el juez de turno, pues poder presentarse ante la justicia. Pero también hay un caso que sí tiene el tema del antejuicio, ¿te recuerdas tú? Sí, en este caso, muy bien, a eso me iba a referir. Recordemos que en su condición de exfuncionarios todos ya no tienen el derecho a antejuicio, pero sí hay un caso de Finanzas Públicas. El exministro de Relaciones Exteriores. Perdón, y el exministro en este caso es el ministro de Relaciones Exteriores. Ambos están postulados a cargos, pero tiene razón, quien ya recibió la acreditación, gracias por esa aclaración, es el exministro de Relaciones Exteriores. Él en este momento está blindado por el derecho a antejuicio. Eso también tenemos que tenerlo absolutamente claro, ¿verdad? Por supuesto. Entonces este proceso podría llevar mucho tiempo al final. ¿Cuál sería el proceso entonces ahora? Ya se presentó esta querella penal. ¿Qué es lo que sigue, Julio? A ver, aquí ya pues en los casos que ya no se goza de antejuicio,
Lo que debería de hacerse al final de cuentas es por el Ministerio Público, si se tiene o no bien recibido esto en el organismo judicial, pasar a la primera etapa del proceso penal, que sería esa audiencia de primera declaración. Sin embargo, en este momento se ve difícil que se pueda tener la audiencia de primera declaración por una simple razón. Por lo menos uno de los 4 goza de antejuicio en este instante, y como tiene que haber una inmediación procesal donde todos los imputados estén, entonces primero habría que solicitar que se le quite el derecho de antejuicio a quien lo tiene, que no sé si obviamente podrá pasar porque está compitiendo en el caso del exministro Carlos Raúl Morales, precisamente por la candidatura vicepresidencial. Ahí está el contexto. Seguramente este tema lo seguiremos hablando en muchas noches más, pero eso es lo que sucedió en este día. Esto es lo más destacado, una de las noticias destacadas de la jornada, y se la hemos presentado con el análisis. Ahora vamos a conocer otras noticias que también marcaron este inicio de semana. Claro que sí, Sandy. Hablemos de la Corte Suprema de Justicia. Presentará reformas a la Ley de Tribunales de Familia para que sea conocida por el Pleno del Congreso de la República. Esta ley fue aprobada en 1964. Durante instancia de jefes de bloque, magistrados de la Corte Suprema de Justicia presentaron una propuesta de reformas a la Ley de Tribunales de Familia, Decreto 206, al Código Civil número 106 y al Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto 107, con lo que buscan que los procesos actuales sean más ágiles. Mire, es una reforma total a la Ley de Tribunales de Familia que viene desde los años 60, 62 más exacto, y que sus procedimientos son muy obsoletos en virtud de que son muy amplios, no hay el seguimiento por medio del juez que sea de oficio, es decir, que el juez le esté dando trámite a todo, sino que todo tiene que ser arrogación de las partes. Y generalmente en estos casos de familia, la parte más débil siempre es la mujer con sus niños. No tiene para el pago de esas pruebas, no tiene para el pago de un abogado, y por eso tiene que agenciarse de los bufetes populares o entidades de la sociedad civil que también prestan este servicio, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos proponiendo procedimientos más ágiles para que no tengamos que ir precisamente al Código Procesal Civil y Mercantil para aplicarlo de manera supletoria, sino tener nuestros procedimientos especiales dentro de la misma reforma que estamos haciendo a esa ley. Según la magistrada García, lo ideal sería que existiera un Código Procesal de Familia y los casos tengan una pronta resolución. Sin embargo, es un proceso más largo. Un total de 30 a 32 artículos buscan ser reformados de la Ley de Tribunales de Familia, Código Civil y Código Procesal Civil y Mercantil. Se espera que este martes la iniciativa de reforma se presente ante dirección legislativa. Siempre en el ámbito judicial, autoridades de la Corte de Constitucionalidad dieron a conocer que a la fecha todavía existe un buen número de acciones judiciales que no han sido resueltas. La carga de trabajo se arrastra, imagíneselo usted, desde el año 2015. A criterio de la presidenta de la CC, Dina Ochoa, diariamente se están conociendo 300 expedientes para reducir la mora judicial. Sin embargo, continúan acumulados 6.000 procesos que parten desde el 2015. Aproximadamente tenemos un porcentaje de 6.000 expedientes, de los cuales vienen desde el 2015, 2016 y 2017. Del 2015 ya nos quedan aproximadamente 5 que estamos por terminar de resolver. Autoridades de la CC dan su postura sobre el retraso al conocer diversas acciones de amparo e inconstitucionalidades. La Corte de Constitucionalidad, a la luz de todo el camino que ha tenido, ha habido mucha demanda, muchos planteamientos de amparos, de inconstitucionalidades, y recordarles que somos seres humanos, que sí, efectivamente somos un tribunal permanente, pero que hemos tratado por todos los medios de lograr tener ese acceso de forma inmediata dentro de los expedientes. Por eso les manifestaba que hemos conocido y conocemos usualmente y casi todos los días aproximadamente 300 a más expedientes de cada caso. Y bueno, es momento de una pausa, pero cuando regresemos tenemos muchas noticias del ámbito nacional para usted. Somos a la medida, no cambie.
Gracias por continuar con nosotros. Dentro de poco podría concretar un cuarto paso fronterizo con México, nuestro país. Así lo aseguran las autoridades de aduanas de la SAT. Por el momento se realizan las evaluaciones jurídicas entre ambas naciones. Según autoridades aduaneras, existe interés entre México y Guatemala para poner en marcha, luego de varios años, la aduana de ingenieros, que estaría ubicada en la conexión de Chiapas y Quiché. Luego de las visitas de equipos técnicos, las negociaciones se encuentran en este momento con autoridades de Cancillería de ambos países. También estamos trabajando directamente con el SAT de México en la firma de un protocolo precisamente para implementar lo que es el despacho conjunto. Y esto de alguna forma que sea una herramienta, un mecanismo para que el personal de aduanas de Guatemala pueda estar en instalaciones de aduanas de México haciendo una revisión de las mercancías similar a como lo estamos teniendo con Honduras en el marco de la Unión Aduanera. Obviamente para esto se necesita que haya un acuerdo de país a país y esto es en la fase que nos encontramos en los análisis jurídicos por parte de Cancillería y de SAT también, precisamente para avanzar en ello. Hay un interés para que esto se pueda finalizar este año. Según autoridades aduaneras, de concretarse el proyecto, sería el cuarto paso aduanero oficial con el vecino país. Con México actualmente tenemos Tecumán 1, que es para paso de personas, Tecumán 2, que es para el paso de mercancías, y tenemos el Carmen. El Carmen más que todo ha sido utilizado para el tema de importación de vehículos. Con ingenieros sería la cuarta aduana, lo cual nos potenciaría a nivel de país y, como le digo, a nivel de comercio regional, ya que mucho de lo que va hacia Centroamérica o de Centroamérica a México pasa por estas aduanas. ¿La inversión sería mutua? Sí, de hecho México tengo entendido que ya tiene una inversión al respecto y ahorita lo que le corresponde es a Guatemala poderlo implementar. A ver, conozcamos información acerca de las elecciones 2019. La Dirección Electoral del Tribunal Supremo Electoral elabora pedidos de insumos para abastecer a más de 2.500 mesas receptoras de votos para el próximo proceso electoral del 16 de junio. Veamos la información aquí en A la Medida. Según la directora electoral, se ha iniciado con los procesos de adjudicación de materiales que utilizarán las juntas electoras el próximo 16 de junio en las elecciones generales. Sin embargo, aún no existe un monto estimado de la partida presupuestaria para estos insumos. Nos encontramos ahorita en la fase en que estamos entregando o terminando de entregar ya los respectivos pedidos a la sección de compras y contrataciones. Esta dependencia de la institución es la encargada de ver cuál es el procedimiento que se aplica a cada uno de los requerimientos que hacen las distintas dependencias de la institución para efectos de adquirir todo lo necesario para el proceso electoral. Hasta el momento, uno de los insumos que probablemente se podrían adquirir en México es la tinta indeleble, como en anteriores procesos. En anteriores procesos electorales se ha intentado adquirir la tinta indeleble con las características específicamente de indelebilidad, ¿verdad?, aquí dentro del país, y no ha sido factible. De momento, pues la dirección ya presentó el pedido respectivo. En anteriores procesos ha existido la necesidad de adquirirla fuera del país. Eso es un procedimiento especial que haya establecido. Entonces, pues está por verse a ver si será el mismo procedimiento a aplicar o no. Realmente no sé qué países han ofertado. Sí les sé decir que se ha adquirido con el Instituto Politécnico de México en anteriores procesos electorales, que es la tinta que ha usado no solo el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, sino también otros organismos electorales de otros países, lógicamente, derivado de que es la que se ha encontrado de que es indeleble y que además no daña la piel del ciudadano, ¿verdad? Sí ofrece la certeza que se requiere para el día de las elecciones. Algunos insumos para abastecer para las mesas electorales son lapiceros, crayones, hojas y tinta para impresiones, documental electoral para certificar los resultados, etcétera. Con esta noticia concluimos. Gracias por su sintonía. Feliz noche. Feliz noche, hasta mañana.